Hola, sé bienvenido a nuestro canal de H2D, Hijos de Dios, y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Libre y abierta contigo. Oro por la vida de mi hermano, Señor, y te pido que le ayudes a controlar su corazón, a guiarlo al lugar correcto. Que no sea lleno de quejas su boca, sino llena de alabanza para la gloria de tu nombre. Que pueda cambiar esa perspectiva negativa y ese victimismo que tanto hay en nuestro país. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, a glorificar tu nombre y a ser de bendición a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, gracias porque tu sabiduría, cuando la pedimos, tú la das abundantemente y sin reproche. Te honro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora todos somos más sabios. Y en este sentido vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. La sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría humana y por esa razón, cuando nos acercamos a Él, necesitamos pedirle a Él que Él nos guíe, que Él nos revele, que Él nos ayude a entender. Hoy vamos a hablar, seguir hablando de arraigados, pero vamos a hablar específicamente del llamado de Dios a través de su palabra. Y esto lo hacemos porque muchas personas están esperando una experiencia sobrenatural para poder responder a lo que Dios hace. Hay algunas personas que están dependiendo de lo que otros hacen para poder responder a Dios, a lo que Él les está llamando a hacer. Y otros que están esperando esa sensación sobrenatural. Pero la Biblia nos enseña con claridad qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es el llamado que Él ya nos ha hecho. Por esa razón, quiero que escuchemos esta palabra, pero para ejemplificar esta introducción, tengo aquí hay puesto, bro, mira, aquí hay. Bueno. Quiero que vean esto, es parte de una película que se llama Palau, se las recomiendo que la vean, de hecho está gratis en YouTube, no sé cómo lo permiten, pero está gratis en YouTube. Se llama Palau y justamente en esta porción de la película, la mamá de Palau comparte una idea que me hizo comprender, digamos, la introducción de esta palabra. Fíjense, en aquel tiempo, no sé, eran como los 60s, empezando los 60s, había muy pocas iglesias en Argentina y Dios movió a misioneros de diferentes partes del mundo a plantar iglesias en Latinoamérica. En ese tiempo, hace años atrás, habían solamente 100 iglesias en Argentina. Y un misionero está hablando con Palau y su mamá y surge una conversación interesante de una idea que quiero fijar en su corazón, que quiero explicar de la mejor manera posible. Para ese tiempo, el llamado era dejar el trabajo e irse a servir a Dios a tiempo completo. Esa no es la idea que tenemos ahora. Hemos crecido un poco en eso y van a ver ese paradigma allí, pero lo que la mamá le responde es lo que quiero que quede grabado en nuestro corazón como introducción de esta palabra. Sencillo, ¿no? No, es que estoy esperando el llamado. ¿El llamado? ¿Cuál llamado? Jesús lo hizo hace 2000 años, solo está esperando que respondas. Está duro, ¿no? Insisto, no estamos hablando de dejar nuestro trabajo, justo lo hablamos el domingo pasado, de cuál es el llamado de Dios o los llamados de Dios para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar acerca de los llamados de Dios que están en la Escritura, que ya están disponibles para todos, sin necesidad de ninguna experiencia. Pero a veces necesitamos experiencias, ¿no es cierto? Para ver cómo Dios nos puede hablar en este tipo de experiencias. ¿Cuántos quieren saber cómo Dios nos puede hablar en ese tipo de experiencias? Ya ustedes saben la respuesta, tienen que venir el domingo que viene. Pero en este domingo vamos a hablar de los llamados que están claramente establecidos en la palabra de Dios para todos nosotros. El primer llamado es el llamado a la salvación. El Señor vino a morir por nosotros y esto lo podemos ejemplificar de una forma sencilla, pero es realmente profundo. Y creo que cada vez los que pasamos tiempo meditando en esto lo entendemos mucho más profundo. Pero la condición del hombre era continuamente, de hecho dice la Biblia, que el corazón del hombre continuamente pensaba hacer lo malo, de una u otra manera. Algunos robando, algunos en actos de corrupción, algunos
en actos inmorales sexualmente, algunos de alguna manera nuestro corazón nos lleva hacia nuestra debilidad y continuamente hacemos el mal, tanto que la Biblia dice que Dios en un momento se arrepintió de haber creado al hombre. Pero también dice la Biblia que a pesar de esa condición, Dios dice que hizo algo para cambiar esa condición. Y justamente habla en Efesios, creo, está hablando allí de la condición del hombre que continuamente hacía el mal, que continuamente era guiado al pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo para que muriera por nosotros y nos salvara. Ese fue nuestro primer llamado a la salvación. Cuando el Padre envía al Hijo para ser molido por nuestros pecados y para que pague el precio de nuestra paz. Justo ahí me encanta, me voy a plantar en lo que dice Pablo en la carta segunda a Tesalonicenses. Leemos juntos, para los que están primera vez aquí, nosotros solemos tener la costumbre de que usted me ayuda a leer lo que está resaltado. Dice la palabra de Dios, Él nos llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Entonces, fíjense esto, cuando Cristo murió por nosotros, Él hizo un llamado a la humanidad de todas las eras a la salvación. Pero cuando nosotros, dice Pablo, les predicamos la palabra, allí ustedes recibieron ese llamado. Se hizo efectivo para ustedes cuando escucharon la predicación. Algunos por primera vez, o tal vez de una manera más profunda, hoy van a escuchar ese llamado a la salvación. Es un eco de lo que Cristo hizo, de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Entonces, dice así, Él los llamó a la salvación. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Allí tenemos este llamado de Dios a la salvación, que es efectivo cuando escuchan la palabra. Y ahora, me encanta explicar esto con esta parábola que voy a poner. Voy a poner un video porque me encanta cuando Jesús lo hace, aunque este no es Jesús, ustedes saben, es una interpretación de Jesús. Usted puede imaginarse que es Él y escucharlo mucho mejor que si yo les leyera la Biblia. Entonces vamos a escuchar la parábola de la boda, de las bodas. Bien, para poder comprender eso un poquito mejor, necesitamos hacer varias preguntas. ¿Quién era el rey? Sin pena, ustedes, hay muchos invitados, pero ustedes son un poquito más valientes, vamos. ¿Quién es el rey? Dios, el Padre, muy bien. ¿Quién es el novio? Jesús, muy bien. ¿Quién es la novia? La iglesia, muy bien. ¿Quiénes son los primeros invitados? El pueblo de Israel es una perspectiva, también podrían ser los fariseos o los líderes religiosos, porque no todo Israel se corrompió o reaccionó mal, pero por ahí van los tiros, más o menos eso. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quién? Los ángeles, en este caso no. Los apóstoles, en el caso de lo que él está leyendo, eran los profetas. Él está hablando de los profetas, pero también, por supuesto, se traslada a todos los siervos de Dios. En este tiempo, los 5 ministerios. ¿Y quiénes son los segundos invitados? Los gentiles, nosotros. O sea, si usted entiende esto, debería estar celebrando en este momento. Este es el momento en que, nosotros nos invitaron. ¿Sí me explico? No éramos dignos de ir a esa fiesta, pero nos invitaron a nosotros. Este es el momento en el que decimos, Pero además de eso hay una advertencia. Ahí, ¿cuál es el traje de boda? Vamos a repasar rapidito, ahí lo tenemos. Pero la pregunta es, la última frase de esta historia debería retumbar en nuestro corazón. Dice así, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces todos nosotros en esa historia somos los llamados. A todos nosotros se nos invitó a la fiesta. Pero dice que son pocos los escogidos. Mi oración día a día y el esfuerzo que hacemos en la iglesia para poder transmitirles la verdad
en la palabra, en la música y mientras predicamos y mientras enseñamos en la Universidad de los Hijos y en cada una de las clases, los grupos de apoyo y todo lo que hacemos, lo que hicieron ayer las mujeres y todo, es para que todos ustedes puedan ser no solamente llamados, sino también escogidos. Pero hay una clave en ese verso que diferencia a los llamados de los escogidos. Y esa clave es el traje que llevas puesto. Porque puede ser de bodas o no. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es ese traje de boda? Es la santidad en Cristo. Tú puedes decir, yo soy llamado, y puedes seguir viviendo tu vida como la vivías antes, en pleitos, borracheras, orgías, inmoralidad sexual, robo, y pare usted de contar. Y si llega ese día de la boda y tú te presentas vestido así, el Señor te está advirtiendo con tiempo para que no sea así. Y no es el deseo de su corazón. De hecho, el actor lo hace bien cuando le duele decir eso. Porque no es que Dios estoy viendo a quién saco. A ver. No. Él quiere que todos entren y precisamente por eso, de antemano, es como el buen profesor que explica la materia, esto va para el examen. ¿Sabe? Esto va para el examen. Esto va para el examen. Y vienen, lo preguntan en el examen y raspan. Y son tan descarados que dice, profesor, usted me raspó. ¿Alguno de ustedes ha dado clase alguna vez? Yo he dado clase en la universidad y es terrible, hermano. Porque no es porque la gente sea mala, sino porque a veces somos tontos. Y le echamos la culpa a otro de lo que es nuestra responsabilidad. Es falta de madurez a veces. Pero para ese tiempo, mis amados, no va a haber segunda oportunidad. Entonces por eso lo hablamos con anticipación y lo tratamos de hacer de la mejor manera. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esta santidad que es el vestido que debemos llevar para esa boda. Dice así en Romanos 13:13. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en la inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Me encanta porque justamente esto nos lleva al siguiente llamado. Vamos a hablar de 7. El primer llamado es el llamado a la salvación. El segundo llamado es el llamado a la santidad. Dile por favor al que está a tu lado, Dios te llama a la santidad. Y para muchos de nosotros, escuchar esto es extraño. Es como, mira lo que piensan algunos, ¿no? Yo no soy perfecto y nunca lo podré ser, ¿cierto? Algunos piensan eso de inmediato. Es como, ¿qué me está diciendo él que sea como la Madre Teresa de Calcuta? No, es mucho más profundo que eso. No tiene nada que ver con la apariencia, tiene mucho que ver con el fruto de tener comunión con Él. Y ese es el siguiente llamado, se los adelanto. Pero el punto aquí es que la santidad es algo que es posible. Muchos proyectan esta idea tal vez en un padre que fue excesivamente riguroso. Y entonces este padre excesivamente riguroso es de esos que el hijo se fajaba haciendo todo y él siempre estaba inconforme. Normalmente, como hablamos al principio, estamos inconformes con la vida. Es un tema de nuestro corazón, pero a veces lo pagan nuestros hijos si no lo resolvemos. Entonces nunca estamos satisfechos con lo que hacen y les mostramos a ellos que no hay nada que puedan hacer para poder hacernos sonreír. Y eso pasa en que cuando ellos crecen, ahora le trasladan esto a Dios. Y cuando dicen, Dios te llama a la santidad, es algo que nos paraliza porque decimos, es imposible. Yo no puedo cumplir eso. Entonces vemos a un Dios que nos está llamando a hacer algo que no podemos y que es demasiado malvado para ponernos a nosotros a alcanzar un ideal inalcanzable, una utopía. Pero realmente no es eso lo que nos está diciendo la palabra. No es ese el corazón de Dios. Él sabe que podemos. Él envió a su Hijo para mostrarnos que era posible.
y luego envió a su Espíritu para ayudarnos en nuestra debilidad. Y de paso nos dio la palabra para que entendiéramos cómo se logra. Así que cuando Él te llama a la santidad, no te llama a algo imposible, te llama a algo que es posible en Él. Y te llama dándote todos los recursos para que lo alcances. No te llama dejándote solo, te llama enviándote al Espíritu, que es su naturaleza en ti, que produce el deseo de hacer lo bueno, aunque a veces no podemos. Y justamente cuando tenemos ese conflicto entre lo que queremos y podemos, hay toda una enseñanza acerca del pecado y cómo controlarlo, cómo manejarlo. Algunos necesitan terapia, algunos en algunas áreas con una oración, listo, son sanos. Pero la mayoría, por no decir todos, necesitamos trabajo. Necesitamos disponer nuestro corazón a cambiar y a crecer. Disponer nuestra vida entera a ser cada vez mejores. Y eso nos lleva al siguiente llamado. Pero por partes. Leamos lo que dice la Biblia acerca de la santidad. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y aquí es bueno entender esto a lo mejor posible. Cuando hablamos de la santidad de Dios, Él es santo, santo, santo. Él tiene un nivel de pureza que jamás podremos alcanzar. Él es santo antes, desde el principio. Él es santo ahora y seguirá siendo santo. Nosotros, ninguno nacimos siendo santos. El salmista dice, en pecado fui concebido. Casi todos fallamos un montón de veces y ahora, después de conocer al Señor, caminamos en un proceso de santificación. Y solo cuando Él venga seremos realmente perfectos. Pero mientras tanto, santo no significa perfecto. Santo significa apartado para Dios. Significa que habían muchos instrumentos, muchos utensilios en la casa de Dios. Y Él dice, estos van a ser usados para uso común. De hecho, el diablo agarró algunos y dijo, estos los voy a usar para mí. Y ustedes ven gente haciéndole maldad a gente. Por ejemplo, muchos hombres o mujeres abusan sexualmente de niños y son usados por el diablo para traer maldición a la siguiente generación. Algunos de ustedes no lo van a admitir, pero muchos de ustedes fueron abusados sexualmente. No necesariamente fue penetración, pero fue el exponerlos a material pornográfico o el tocarlos de una forma indebida. Mucha gente se deja usar por el diablo para maldecir a los demás. A veces un papá que tiene el buen corazón, pero no tiene el suficiente dominio propio, se va con otra mujer dejando a sus hijos y es usado por el diablo para maldición. Y pare usted de contar, podríamos hablar de esto toda la tarde. Pero el punto es que cuando Dios te llama a ser santo, Él te escoge para hacer lo bueno, para ser apartado para Él. Y aún sabe que tú eres imperfecto, Él sabe que tiene que lavarte varias veces, Él sabe que es un proceso de santificación, pero ya tú estás escogido para eso. Y al estar escogido y reaccionar a ese privilegio, porque no es una exigencia, es un privilegio. Es un privilegio ser llamado por Dios para lo bueno, ser llamado por Dios para bendecir, ser llamado por Dios para ayudar a los demás. Esto es un privilegio, no una exigencia de un Dios insatisfecho. El que entiende esto, camina este proceso de santificación con amor y alegría, y no como quien carga una cruz con espinas. Sigamos leyendo. Siguiente versículo dice, 2 de Timoteo 1:9, dice lo siguiente. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan. Eso está complicado. Porque no somos los segundos invitados a la boda como si fuéramos el plan B. Ese era el plan desde el principio, para que todos llegáramos a Él por misericordia y por gracia, y no porque nos lo mereciéramos. ¿Han visto a alguien que siente que merece
lo que tiene? ¿Sí? ¿Has visto a alguien agradecido por lo que le das? Yo veo a mis hijas y he procurado enseñarles esto. A veces les estoy fajado yo en este tiempo porque mi esposa no está, viene en avión llegando, gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya. No voy a hablar más porque me puedo emocionar. Ajá. Y he estado fajado con las niñas, que ellas están en vacaciones, pero no yo. Entonces yo estoy atendiendo a las niñas, buscándole comida, haciéndola cuando puedo, pidiéndole a alguien que me ayude cuando puedo, ahí viendo cómo hago mientras estoy trabajando, mientras todos ustedes me dicen, pastor, ¿cuándo hablamos? Yo ya voy, varón, espérame. Entonces estoy manejando todas esas tensiones durante 2 semanas mientras mi esposa llega. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hago todo esto y llevo a la niña a un lugar, por ejemplo, la playa, y ella siente que se lo merece. Yo me lo merezco, papá. Yo estudié todo el año, tú tienes que sacarme. Y lo que me da es una bronca. ¿Sí me explico? O sea, ven acá, hablemos de quién se merece qué. Siéntate ahí y vamos a hablar de justicia. No, el corazón del que cree que se lo merece es malagradecido, altanero y retrechero. El corazón del que se sabe humilde, se sabe no merecedor, el corazón del que entiende esto, le dice, Señor, gracias. Mis hermanos, hace un mes atrás, ustedes saben, yo estaba predicando la palabra de Dios en Viena. Yo estaba parado ahí y de repente siento en mi corazón, tú no te mereces estar aquí. Y lo único que pude decir fue, Señor, gracias. Porque no es ni siquiera un plan mío, un deseo mío. Él lo hizo. Yo estaba en mi casa, ya se los he contado varias veces, y me llamaron para que fuera. 4 veces, sin promocionar nada. Y cuando estaba allá dije, Señor, yo no quiero que esto se me haga rutina, porque ya llevo más de 55 ciudades en las que he predicado. Y yo digo, yo no quiero que se me haga rutina, yo quiero tener un corazón agradecido, porque yo no me lo merezco. ¿Lo entendemos? Yo no me preparé, yo no fui perfecto, yo no me lo merezco. Y como no me lo merezco, quiero agradecer constantemente. Precisamente por eso Dios nos recuerda a cada rato, en cada libro, en cada carta del Nuevo Testamento, no fue porque se lo merecen, fue por gracia. Y si fue por gracia, deberíamos tener un corazón agradecido. Amén. Y sigue diciendo, si no fuera por ese, sino porque fuese en el plan desde el principio, ya lo leímos, vamos al siguiente. El siguiente es 1 Corintios 1:8, dice así, Él nos mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Quiero que vean el corazón de Dios tras ese verso. Él lo va a hacer porque Él puede, porque Él es fiel. Él no lo va a hacer. De hecho, tú no lo puedes lograr hasta que creas que Él quiere. Hasta que creas que Él puede. Por eso cantamos, en mi vida ha sido bueno. Porque la tentación que tenemos, así como el libro de Job que estamos leyendo ahora, los que estamos en el plan bíblico, así como en el libro de Job, Dios alardeó de Job frente a los ángeles y el diablo en medio de ellos. Y dijo, ¿has visto a mi siervo Job? No hay hombre con tanta integridad como él. Y el diablo dijo, claro, si siempre lo cuidas, deja que lo ataques para que tú veas que te maldice. Miren esto. En el cielo hay lucha para que salga de tu boca maldición. Para que salga queja de tu boca. Y a veces pasan cosas que no son más que una prueba para ver qué sale de tu boca. Y a veces Dios en su misericordia no permite que se dé un proyecto este mes porque Él quiere que tu corazón esté listo para cuando venga. Y nosotros, en vez de darle gracias, lo que hacemos es quejarnos. Porque no
hemos entendido lo suficientemente bien que Dios es bueno. Perdemos el tiempo haciendo suposiciones, quejándonos, molestos, maldecimos a veces, tal vez no a Dios. No creo que ninguno de los que está aquí maldiga a Dios, aunque es posible, por si acaso. Pero sí nos quejamos, sí maldecimos, sí perdemos tiempo en culpa, en perder el tiempo buscando la razón. Deberíamos más bien decir, Señor, ¿cómo aprovecho este tiempo para que se cumpla en mí lo que tú quieres hacer? Porque yo sé que tú eres bueno, yo lo sé. Y ahí está esa lucha en nuestros miembros, en nuestro corazón, y que quiere hacer lo que le da la gana, se quiere deprimir por cualquier cosa, quiere tener rabia en contra de los que nos hacen daño. Y ahí está el Evangelio y el Espíritu en nosotros, diciéndonos perdona, ama, bendice. No tienes tiempo para andar bravo con tu esposa, bendícela, ayúdala. No tienes tiempo para estar pensando estupideces, cómo me vengo, cómo lo hago, cómo le hago maldad. No tienes tiempo para eso. Piensa lo bueno, lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre. En eso piensa. Y déjale la venganza al Señor, porque Él es la venganza. Pero ¿cómo se puede hacer todo eso, pastor? Para mí es imposible. La respuesta está dada en el versículo. Comunión con su Hijo. Y eso nos lleva al siguiente llamado. Llevamos por el tercero. Llamados a la comunión. Cuando la gente me pregunta, pero ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Yo le respondo, todo. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Te quiere a ti. Quiere pasar tiempo contigo, quiere tenerte a ti como amigo. Y eso nada más. No es como funcionan los dioses paganos, que tú le traes un sacrificio, le matas un toro o le haces algo para que ahí te lo traigo. Te traigo este tigre para que me des más poder, o te traigo esta gallina para que aquella mujer se enamore de mí, o qué sé yo. Así funcionan los dioses paganos, por supuesto. Algunos te dan, pero te ponen la cuerdita en el pie de una vez. Te ponen el grillete, ¡cling! Dios no funciona así. Si es que funciona, aplica a Él. Él te quiere a ti, quiere pasar tiempo contigo. Y aquí la mayoría de nosotros se prostituye con otros dioses. Y esto tiene que ver también con la visión de lo que es una prostituta. Mira, perdonen que hable de cosas así en la iglesia, Dios mío, pero la Biblia lo habla, no soy yo. Ahí está escrito. Hay gente que quiere intimidad sin el precio de la intimidad. Y busca una prostituta y tiene sexo. O a un prostituto, porque también hay. Pero eso no es intimidad. Es simplemente sexo. Pasar tiempo con Dios no puede ser solamente para tener mi placer, para tener lo que yo quiero, para tener lo que a mí me da la gana y ya. Pasar tiempo con Dios en intimidad no es solo expresarle mis quejas y mis anhelos, es también preguntarle a Él qué quiere, es también preguntarle a Él qué siente. Es también estar con Él, escuchando los latidos de su corazón, lo que Él está esperando, lo que Él quiere hacer en la iglesia, lo que Él quiere hacer en tu familia, lo que Él quiere hacer con tus amigos cercanos, lo que Él quiere hacer en tu trabajo, lo que Él quiere hacer en el país. Pasar tiempo con Él es mucho más que solo ir a quejarnos. Y la comunión tiene mucho más que ver con escuchar que con simplemente hablar. Y muchos cristianos que conozco, incluyéndome por un buen tiempo, piensan o pensamos que la intimidad es ir a decir todo lo que quiero. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo de más allá. Esa es una canción de... ¿Quién se acuerda cómo se llama eso? No tenían hijos en ese tiempo. Se llama Querubín, creo. Es una comiquita de niños. El punto es que no es llegar ahí a hacer una lista de lo que quiero. La intención es pasar tiempo con Él. Es muy diferente eso. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de la comunión. Dice Romanos 8. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria.
¿Ven esa relación de sí entonces, sí entonces, sí entonces? Cuando llegamos a la gloria, tenemos necesariamente que pasar por la comunión y una relación correcta con Él. Pero muchos cristianos evangélicos y de otras, obviamente, denominaciones o visiones de fe, buscan la gloria sin la comunión. Y eso es prostitución. Yo quiero que me uses, por eso vengo a orar. Quiero que me uses, quiero que la gente reciba de ti, quiero que yo quede bien mientras predico. Pero no quiero pasar tiempo contigo. Solamente quiero usarte para que me vaya bien. Y eso es triste, hermanos. A ver, eso es normal en la gente inmadura, pero Dios nos está llamando a madurar, a crecer, a profundizar, a entender. Muchos se acercan a Dios por miedo o por conveniencia, pero deberíamos permanecer por amor después de tener una relación con Él. Sigue diciendo, bueno, mejor dicho, esto definitivamente me lleva al siguiente llamado, que es un llamado a sus propósitos. No voy a sus propósitos sin pasar por la santidad y la comunión. Si voy a sus propósitos sin pasar por la santidad y la comunión, me vuelvo un religioso. Un religioso que hace lo siguiente, 2 puntos. El religioso pelea con otros que hacen lo que él quiere hacer, pero su religión no se lo permite. ¿Lo vieron? Yo quisiera hacer lo que él está haciendo, pero no puedo por religión, entonces me da rabia. Y lo voy a criticar y lo voy a condenar y le voy a hacer la vida imposible. Pero cuando estoy en su propósito, porque he pasado por la salvación, la santificación, estoy en este proceso, y la comunión, ya yo voy a servirle por amor. ¿Han visto a alguien que hace una torta por amor? ¿Han visto a alguien que hace una torta por dinero? ¿Han visto a alguien que canta por dinero? ¿Han visto a alguien que canta por amor? ¿Han visto a alguien que pastorea por dinero? Ay, es poco yuca por ahí, ¿no? Dios mío, de eso sí, ¿no? Ahora, ¿han visto a alguien que pastorea por amor? Hay una diferencia gigante entre cuando servimos a Dios por amor y cuando lo hacemos por dinero. De hecho, la Biblia dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Obviamente el buen pastor es Dios, pero todos los que nos llamamos a pastorear, los que Dios nos llamó a pastorear, deberíamos imitar al buen pastor. Pero dice que el asalariado, cuando ve el peligro venir, Dios mío, esto está feo, ¿viste? Me estoy metiendo en un problema. Ay, Dios mío. Dice que el asalariado, cuando ve el peligro venir, deja las ovejas y sale corriendo. Qué miedo. Él lo dice la Biblia, por si acaso. Voy a continuar. Dice aquí, Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Mira esa belleza. Hay gente que dice, no, tranquilo hermano, todo ayuda para bien. No. Todo ayuda para el bien de los que lo aman. ¿Vieron eso? Es los que lo aman primero. Y después de los que lo aman, dice, porque los que lo aman son llamados según los propósitos que Él tiene para ellos. Ven, primero es el amor y después los propósitos. Primero es el amor y después los propósitos. Por ejemplo, como ustedes saben, he tenido 2 semanas sin mi esposa y hemos estado trabajando como locos en la casa para que cuando ella llegue, mire la casa hermosa. Y algún machista, macho vernáculo por ahí puede decir, te tienen dominado. No, ¿le tienes miedo a tu esposa? No, no lo hago por miedo. Ella no me puede hacer nada. Lo hago porque la amo. Y porque quiero que cuando llegue a la casa vea todo limpio, todo impecable, no haya ropa sucia, mire para los lados y se sienta amada. Porque uno de sus lenguajes de amor son los actos de servicio. Pero es diferente si lo hiciera para que no diga nada, la cuaima esa. ¿Sí ven la diferencia? Si lo hago para que no diga nada, la cuaima esa, no voy a hacer las cosas con el mismo cariño. Pero si lo hago por amor, voy a hacer todo lo que pueda para que cuando ella llegue se sienta amada.
¿Se entiende la diferencia? Entonces, primero es amor y después propósito. Dile al que está a tu lado, primero amor y después propósito. Esto me lleva indiscutiblemente al quinto llamado. Son 7. El quinto llamado es el llamado a crecer. No es posible que tengamos 40 años en la iglesia y todavía estemos hablando todavía estemos haciendo las cosas por temor. Porque la Biblia dice que el que hace las cosas por temor no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, todo lo que hacemos es también para que usted sea perfeccionado en el amor. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo siento que no crezco en esta iglesia. Yo le digo, ¿hiciste la universidad de los hijos? ¿Qué es eso? El mecanismo que tenemos para que crezca. Si no la hace, ¿cómo crece, varón? Somos llamados a crecer y lamentablemente hay mucha gente que no solamente aquí, en todo el mundo y no solamente en este tiempo, en el tiempo de Pablo también, que tiene tiempo y uno tiene que decirle, papi, ¿hasta cuándo? Mira lo que dice. Esto es Efesios 4. Más bien, al vivir con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Mira que esto no es solamente lo que el pastor hace o los pastores hacen. Es por la actividad propia de cada miembro, pero ni siquiera por la actividad de cada miembro, sino por la acción de Dios a través de la actividad de cada miembro. ¿Se entiende eso? Es diferente, ¿no es cierto? Entonces, a veces no crecemos lo suficiente, no porque la prédica no sea buena, porque a veces estamos buscando eso, sino porque no todos los miembros están colaborando con su acción. Hay mucho silencio. Voy a leer el siguiente. Dice, Hebreos 5. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitas que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Eso está fuerte. ¿Se entiende? Entonces, es una etapa por la que todos pasamos, pero se espera de nosotros que haya un cambio en nuestro crecimiento y nuestra actitud frente al mensaje. ¿Y saben cuándo se produce ese cambio? Cuando decimos sí a su llamado y empezamos a asumir responsabilidad. El evangelio está dado para aprender mientras se explica, más que mientras se lee. Se aprende más mientras se aplica, más que cuando solo se estudia. Hay un cambio increíble cuando otro te pregunta, ¿y esto por qué? Y tú tienes que explicarle. Y por tu propia boca sale la respuesta que tú estás esperando a tu corazón. ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Parece que Dios nos hiciera trampa, ¿no es cierto? Siguiente. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Qué tal? A eso nos está llamando el Señor, a ser maduros en nuestro entendimiento, a poder crecer a la estatura de Cristo, a ser santos. Y usted dirá, pastor, ¿en serio? Sí, totalmente en serio. Y si tú ves una diferencia muy grande entre eso y tu vida, entonces ponte serio. Busca la manera de crecer. Acércate a gente que te pueda enseñar. Pasa más tiempo con la palabra de Dios. Busca la manera, porque definitivamente necesitas crecer. Dile al que está a tu lado, por favor, necesitas crecer. Dile, Dios te está llamando a crecer. Díselo, ¿qué? Fefa, díselo. Ya le dije. El 6 dice así: estamos llamados a hacer lo bueno aunque implique sufrimiento.
Y mira, mucha gente malinterpreta esto, mi hermano, y presta mucha atención. No estamos llamados a sufrir. Mucha gente piensa que estamos llamados a sufrir y debilitando el cuerpo fortalecemos el espíritu. No, ningún versículo dice eso. Lo que estamos llamados es a hacer lo correcto, aunque tengamos que sufrir. Tenemos que hacer lo bueno, aunque produzca sufrimiento. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 2, 19. Pues Dios se complace en ustedes. Gracias por los 2 o 3 entusiastas. Cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Hay gente que tiene la oportunidad de hacer lo bueno, pero piensa en las consecuencias y dice no. Una mentirita blanca, vamos a darle la vuelta, yo lo paso y después Dios me perdona. Por ejemplo, el hombre que fue infiel y tiene que confesar la verdad. Y decir la verdad puede traer consecuencias. Pero si realmente quiere un matrimonio, tal vez no es el momento. Oye, hay que ser guiado en esto. No lo puedes hacer cuando tú quieres y como tú quieres, pero tienes que hacerlo en un momento. Y tienes que preparar tu corazón para hacerlo. Porque para poder vivir una comunión, la comunión se vive en la verdad, no en la mentira. Y entonces confesar la maldad es algo que puede traer problemas. Pero Dios nos está llamando a vivir en la verdad. Entonces, Dios, tengo que sufrir. Hay ejemplos extremos. Confiesa tu fe en Cristo y te mato. Creo en Cristo. ¡Pum! Lo mataron. Hay ejemplos extremos. Pero no hace falta llegar a esos extremos. Haces 3 pasos de corrupción y se te da más rápido todo. Bueno, Dios me entiende, Dios sabe que este mundo es caído. Voy a pagarle a este para que se me dé rápido. Pero Dios se complace en ustedes cuando sufren con paciencia por hacer lo correcto. Y mira cómo termina el verso. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Déjame decirlo otra vez. Y deben seguir sus pasos. No es si ustedes quieren. Es deben. Y eso me lleva ineludiblemente al último paso o al último llamado. Llamados a permanecer y a perseverar. Hay muchos versos que lo respaldan, solo se los voy a decir porque se me acabó el tiempo. Juan 15, todo el capítulo, ahí nos podemos parar. Juan 15 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Pero aquí les voy a leer el contrario o el que dice la parte negativa. Dice, el que es desechado y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y mis hermanos, ustedes vieron a Jesús, o por lo menos al actor que representa a Jesús, decir lo mismo. Amárrenlo y se echaba afuera, donde se verá las tinieblas. Está congruente el mensaje. Si no permanecen, si no se visten, si no cambian, si desechan el mensaje, ahí están las consecuencias. Muchas veces nos enfocamos en la consecuencia, pero otras veces también negamos las consecuencias. El mensaje es un mensaje de amor y de gracia. Es un privilegio ser llamados. Es un privilegio lo que Dios nos está invitando a hacer. Pero si nos negamos a ese privilegio, hay consecuencias. Entonces,
el llamado es, mis hermanos, en conclusión, para cerrar y orar, Dios nos está haciendo un llamado a la salvación. Hay muchos que están aquí que tal vez no han entregado su vida al Señor y que pueden ser invitados por nosotros. ¿Algún invitado entre nosotros puede levantar su mano para ver? Aquí tenemos uno, una, dos. ¿Alguien más por ahí es invitado entre nosotros? Por favor, denle un aplauso a las personas que vienen por primera vez. Bienvenidas, bienvenidas. En este caso, el llamado para ellas y para los que no levantaron la mano por pena es un llamado a la salvación. La condición de este mundo está dada, tenemos un mundo caído, pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que seamos salvos. Ese es el llamado de Dios para ustedes. Pero también hay un llamado de Dios para todos los que ya aceptamos al Señor, para los que ya somos salvos y fuimos llamados a Él. Y es un llamado a la santidad, es un llamado a la comunión, es un llamado a sus propósitos. Que esto es más que dejar tu trabajo y venirte a la iglesia. Es que aún tu negocio es de Dios. Aún tu emprendimiento es de Dios. Aún tu profesión es de Dios. Aún tu dinero es de Dios. No el 10 que das, el 100. El 10 es un recordatorio para ti, que dependes de Él y que todo lo que Él te da es para Él. Es un llamado a sus propósitos, es un llamado a crecer. Hay un llamado a hacer lo bueno aunque tengas que sufrir. Y es un llamado a permanecer. Porque estos días son malos. Porque estos días van a hacerte creer que Dios no es bueno. Porque estos días vas a tener que permanecer esperanza contra esperanza. Y dice la palabra que por la fe y la perseverancia heredaremos las promesas. Hay frutos que solo van a ver aquellos que permanecen. Hay promesas que van a ver solo los que permanecen en Cristo. Tú pudiste haber estado 5 o 6 años firme y te fuiste justo antes de recibir lo que Dios tenía para ti. Y por eso la fe y la perseverancia y la paciencia van muy conectadas. Yo quisiera ya haber hecho la película. Yo quisiera ya tener el proyecto de la iglesia listo. Yo quisiera ya tener oficina. Yo quisiera ya que todos ustedes estén sirviendo. Yo quisiera ya estar enviando a varios pastores a plantar iglesias. Yo quisiera ya tener mis finanzas resueltas. Yo quisiera que el país avanzara. Yo quisiera muchas cosas. Pero el detalle es, ¿qué hago mientras espero? ¿Qué hago mientras sucede? ¿Cómo está mi corazón mientras alcanzo la promesa? ¿Qué está saliendo de mi boca mientras llega el cumplimiento? Eso importa más que el cumplimiento. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude.